Análisis de la insurgencia del sur, creemos que es importante hoy día tomar algunas ideas que ha sido plasmado, por supuesto, en un texto importante a través de lo que se llama Huanchulima como propuesta comunitaria del sur andino, ¿no? Y eso creemos que es un aporte no solamente para el sur, sino tiene que ser un aporte para nuestro país y, por qué no, para América Latina, dado que tenemos la misma historia, tenemos, por supuesto, la misma cultura, de alguna u otra manera, lo que a nosotros nos ha unido, nos ha tenido como, no solamente como cultura, sino también como un sistema político, social, económico extraordinario. Es para nosotros un orgullo saber que hemos sido una de las 5 civilizaciones más importantes del mundo. De tal manera que no estamos hablando de una situación histórica cualquiera, sino, por supuesto, de una cultura milenaria, de una civilización extraordinaria, donde hemos llegado, como muchos escritores lo señalan, si bien es cierto hacer un gran imperio, pero la diferencia está en que el imperio que fuimos es totalmente distinto y diferente a los imperios que existieron en el occidente. No solamente por la forma en la cual se gobernó, sino por su sistema totalmente opuesto. Nosotros, en ese sentido, fuimos un imperio que se sustentaba en la mancomunidad, en este caso, en el trabajo comunitario, en todo lo que nosotros llamamos en el bien común. En cambio, en el occidente o en Europa, todo se sustentaba en función al trabajo del esclavo, al trabajo del siervo. Sobre esa base se construyeron los grandes imperios allá, y en cambio acá fue totalmente distinto y diferente. Por eso muchos lo llaman el imperio socialista de los incas. Y somos no solamente descendientes de ese gran imperio, sino que también hay que entender que ese imperio se ha construido a través de culturas que anteceden, extraordinarias culturas que anteceden obviamente al imperio de los incas. Por eso es que para los que hoy están haciendo esta propuesta, veo que se recoge en la filosofía, ¿no?, de lo que nosotros somos: la armonía, el equilibrio, la dualidad, la complementariedad, la reciprocidad, la cooperación, el colectivismo. Eso, a pesar de la invasión, a pesar de la destrucción prácticamente de nuestro sistema político, social, cultural y de nuestra raza, de nuestros ancestros, porque como muchos señalan, de 10 millones, seguramente en cifras es más y menos, nos hemos quedado 2 millones, sin embargo eso se sigue conservando y con más fuerza, obviamente en el sur, pero también nosotros a través de la organización de rondas campesinas lo seguimos conservando también en el norte y seguramente en todo el país. Nosotros, a través de nuestra justicia consuetudinaria, a través de la organización de rondas campesinas, demostramos con tanta eficiencia, capacidad y con tanta lucidez la resolución de los problemas existentes, no solamente en el campo, sino también en la ciudad. Y lo hacemos de manera colectiva, con la decisión colectiva, de manera, en este caso,
¿cómo se llama?, de la reciprocidad, de la cooperación, donde las decisiones, por supuesto, obedecen no a una persona, sino a una asamblea de carácter popular, donde el presidente no es la máxima autoridad, sino obviamente es la asamblea la máxima autoridad. Ese tipo de, esa forma de, son los gérmenes del nuevo Estado, de un nuevo poder, demuestra de que sencillamente no solamente es mejor en todo aspecto, sino superior. Por otro lado, nos alegra, por ejemplo, de que se hable de la restauración del autogobierno, porque cuando hablamos del autogobierno, de la autodeterminación, estamos nosotros hablando de que no necesitamos de un individuo, de un caudillo o de un grupo de oportunistas o de un grupo de empresarios mafiosos y corruptos que tomen las decisiones por nosotros, sino nosotros seamos dueños de nuestro propio destino, construyamos nuestro propio destino. Entonces, nosotros en las rondas campesinas lo que hacemos es eso. Claro que no es completo, porque nosotros no tenemos la administración del Estado. No tenemos, en este caso, los recursos que el Estado maneja, sino obviamente lo que hacemos es administrar principalmente el sistema de justicia de manera integral. No solamente solucionamos problemas de viejos. Nosotros solucionamos desde los crímenes hasta litigios, hasta el problema del territorio y el problema obviamente del medio ambiente, que tenemos los grandes enfrentamientos con los grandes mineras. Recordemos en Cajamarca, por ejemplo, donde 3 meses de lucha para no dejar destruir, en este caso, las lagunas que son la fuente de agua para nuestro pueblo, ¿no? También se habla de un nuevo pacto social. Esto, por ejemplo, es una contribución enorme porque esto es una lucha no de hoy, sino una lucha que se ha dado a través de la historia, pero también creemos de que aquí debe romper con la alienación que sufrimos también los pueblos, con la ideologización. Me parece bien cuando se considera que cuando se dice que no nos consideramos marxistas ni liberales, porque hay que partir de nuestra propia realidad, ¿no? Es decir, no traer la ideología, la política occidental, europea o de otros países, sino más bien construir a partir de nuestra realidad. Creemos que eso es fundamental y la Constitución tiene que ser a partir de nuestra realidad. Si somos un país pluricultural, plurinacional, tiene que responder a esa realidad. Si somos un país en este sentido, en la cual se expresa con claridad las más de 53 naciones, entonces tiene que responder a esa realidad. También nos habla, por otro lado, de que es importante y trascendente el marco jurídico comunal. En ese aspecto nosotros las rondas campesinas hemos avanzado bastante. Teníamos presentado en ese tiempo al gobierno del presidente Pedro Castillo 5 normas. Sin embargo, obviamente no se pudo avanzar, menos un congreso servil, ya saben a quién, no voy a repetir acá. Sin embargo, sí tenemos una ley, ¿no?, de rondas campesinas. También las comunidades tienen obviamente su ley, que ha sido tocada, ha sido manoseada, que falta mejorar. Sí, pues tenemos los convenios, el 169, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros que de alguna u otra manera nos amparan. Nosotros hemos sido, por ejemplo, judicializados, condenados a 30 años de cárcel efectiva. Sin embargo, lo hemos podido rebatir gracias a
a que se ha logrado conquistar el derecho consuetudinario. Y creo que el marco jurídico comunal tiene que fortalecerse, tiene que ir intercambiándonos para poder, en este caso, a través de la nueva Constitución, porque la madre de todas las leyes es el tema de la Constitución, tener ahí con toda claridad. Por otro lado, también nos habla de los derechos territoriales, justamente, y aquí está el compañero Allen Castre, quien de manera extraordinaria, él maneja estos, no solamente conceptos, sino sobre todo conoce la realidad. Y creemos que, por ejemplo, cuando nosotros proponíamos la segunda reforma agraria, nosotros hablábamos no solamente del, del derecho a la propiedad de la tierra, no solamente al derecho a la propiedad individual, sino sobre todo y principalmente el derecho al tema del territorio, porque es muy distinto hablar de la tierra y hablar del territorio, ¿no? Hablar en este sentido de la propiedad individual y la propiedad colectiva. Entonces, nosotros, por más que nos hayan dividido, por más que ahora, con, por ejemplo, con la agroexportación, con las grandes madereras y con las grandes mineras, nos hayan expulsado, nos quieran eliminar, sin embargo, esto se sigue conservando de una u otra manera. Se sigue, en este caso, digamos nosotros, todavía teniendo fuerza, aunque sobre todo en la costa están siendo ya prácticamente destruidas. Por otro lado, también se habla del empoderamiento político, y aquí creemos importante el instrumento político originario, el instrumento político originario plurinacional, es decir, un instrumento que nos permita a nosotros llegar a formas de gobierno. También en la parte económica, ahí nosotros hemos y seguimos siendo un país agrario. Si lográramos entender que el sistema agrario en el Perú no solamente sería la despensa para lograr eliminar la anemia, el hambre y todas las formas de sufrimiento, como hoy están las enfermedades por todos lados, porque es una cuestión de cómo vemos la armonía entre la naturaleza, la vida, la salud humana, ¿no? La recuperación, en este caso, de la medicina tradicional, de la alimentación saludable, pero por otro lado también tenemos suficientes tierras enormemente productivas, valles, para poder generar divisas para el país. Eso nosotros lo expresamos con mucha claridad en la segunda reforma agraria, obviamente no entendida porque no ha sido muy difundida, y en este caso que está allí, pendientes, son temas pendientes en ese sentido. Además, nos hablan de la necesidad del tema educativo, de la necesidad de recuperar la ciencia, la tecnología, pero también, en este caso, entendiendo como ciencia que todos son los saberes ancestrales que nosotros lo transmitimos de generación en generación, ¿cierto? Además, nos hablan del cambio para el progreso, pero por otro lado también ya en sí de lo que implicaría tener una propuesta al 2050, ¿no? Una propuesta que debe ser enriquecida, porque si bien es cierto, he hablado de algunos aspectos importantes que contiene el documento y también la exposición que hacen nuestros compañeros, debo señalar también de que este documento habría que, es mi sugerencia, espero lo tomen a bien, habría que mejorarlo en el sentido de que todavía se plantea como aspectos reivindicativos, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, que nosotros sí necesitamos un espacio en los tres poderes del Estado, correcto. Necesitamos también en las Fuerzas Armadas, en, ¿cómo se llama? En lo que se llama
en la representación a través del sistema o del Tribunal Constitucional. Y también se habla de la necesidad de que esta república reconozca que fue fracasada. Se habla de la necesidad de que debemos nosotros tratar de participar en formas de gobierno. Seguramente eso se está hablando en el corto plazo, pero creemos nosotros que sí debemos construir una organización, un instrumento político con vocación de poder. Los únicos que podemos transformar esta realidad somos nosotros. Y por lo tanto, no podemos transformar esta realidad si es que nosotros realmente no asumimos el poder político. Eso es así, eso es determinante, porque a través de lo que significa, para nosotros está claro 4 instrumentos. El gobierno, pero el gobierno pues ya es una demostración, es un hecho concreto de que sin el Congreso no tiene la suficiente fuerza y es más, nos han dado el golpe de Estado y nos han fuerado. Entonces, el Congreso, para todos queda claro que hoy significa que es lo más importante. Entonces, la lucha tiene que ser por tener el gobierno y el Congreso, pero también obviamente, ¿qué pasaría un gobierno y Congreso sin una nueva constitución, sin un nuevo pacto social? Ahora, pero para permanecer y llegar, obviamente, a ser no solamente gobierno por un periodo, sino que si queremos transformar de realidad nuestro país, necesitamos el poder plurinacional. Es decir, la organización real, ¿no? Como se está haciendo a través de nuestros hermanos, de nuestras autoridades allá en Puno, extraordinario. Ellos han tenido una resistencia extraordinaria, admirable para nosotros, porque obviamente están muy organizados. Y nosotros aquí en las rondas campesinas, si bien es cierto, nosotros tenemos el autogobierno, la autodeterminación en lo que es justicia, sin embargo, autocríticamente nos falta también el tema de la politización y la ideologización desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista occidental. Entonces, por eso es que el sur, lo tenemos una deuda al sur, ¿no? Y creemos que es importante la coordinación para que en ese sentido las decisiones que se tomen también obedezcan a decisiones colectivas. Y hoy nosotros estamos en la base nuevamente para lograr, tal vez en un futuro no muy lejano, lograr que este país realmente tenga no solamente un instrumento político, sino, reitero, logremos esos 4 pilares fundamentales que deben permitirnos a nosotros ser una fuerza real para lograr la transformación de nuestro país. Muchas gracias.